¿Alguna opinión sobre el software open source? ¿Usaste Linux una vez? No, nunca usé Linux. Eso sí, lo traté de instalar unas 600 veces. Soy muy amigo de gente destacadísima en la comunidad del open source en México. Incluido, es que olvido los nombres, el que hackeó la CRE de la UNAM, que fue el que hizo los grandes programas los grandes proyectos de interfaces gráficas para Linux. Alguna vez incluso lo entrevisté en mi programa de radio en México hace 20 años de esto, o más de 20 años. Tengo muy buenos amigos. En Twitter mismo me sigue uno de los grandes defensores del open source. Yo estoy a favor del open source, evidentemente, dentro de lo posible. Mi del programa de audio que uso es open source, que es Audacity, por ejemplo. Pero traté de instalar Linux 700 veces y llegué a la conclusión que era para administradores de sistemas. No, pero es que la nueva distribución Red Hat, esta sí se instala sola, ni de broma. Es que la nueva distro de este otro tipo, del Pingüinit, no es cierto. Hace muchos años renuncié porque después de todo a mí me iba a servir para poco, porque el tipo de aplicaciones que yo utilizo todos los días son programas de memoria de traducción, programas de edición de vídeo, etcétera, pues no existen en Linux, no existían cuando yo los necesitaba, glosarios y programas gráficos. El GIMP era malísimo, pero malísimo. Entonces, yo estoy a favor del open source. Creo que para los administradores de sistemas es fundamental por su robustez, por estar basado en Unix, etcétera, etcétera. Pero yo personalmente pues nunca pude tener una máquina andando en Linux que realmente funcionara.